Primero estuvo con nosotros en el taller de las 5 a 6, luego se fue a dar clases en un instituto bíblico y terminó rapidito para poder venir y dar esta plenaria y compartir con nosotros este espacio. Ustedes saben que hemos repetido Roma de arriba para abajo, Roma esto, Roma lo otro, y estamos jugando a ser romanos y todo, pero el propósito principal está en que entendamos la carta de Romanos. Y no hay mejor forma de comenzar a entender Romanos que saber por qué es importante para nosotros. Fue escrito hace mucho tiempo, en un contexto muy diferente, y vale la pena entender por qué es importante para nosotros. Ustedes saben que el que lo escribió fue Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, y sería bellísimo tener a Saulo de Tarso esta noche compartiendo con nosotros, pero a falta de Saulo mismo tenemos a Cibersaulo. Así se llama su canal de YouTube. Él es Hugo Vázquez, pero tiene un canal de YouTube que se llama Cibersaulo, donde él comparte todo acerca de la Biblia. Cualquier cosa que calce dentro de temas bíblicos, entonces ahí él lo enseña. Él es teólogo por la Universidad de Mintz en Miami y este canal tiene como 24,000 suscriptores. Entonces hay mucha gente que le escucha. Es un privilegio para nosotros que pueda separar un tiempo para compartir con nosotros. También tiene ahí una página web que se llama Todo Teos, si es que les interesa leer un poco más de lo que él escribe. Y la razón por la que le hemos invitado, aparte de que se llama Cibersaulo, que es un nombre vacancísimo para, para alguien que se dedica a la teología, es que él escribió un comentario entero acerca de Romanos. Entonces, es capítulo por capítulo, pasaje por pasaje, él va haciendo comentarios sobre Romanos, tiene mucho contexto y es demasiado humilde como para admitir que es experto en Romanos, así que lo voy a decir yo. Él es experto en Romanos y él nos va a dar la plenaria de hoy noche, que es conocido como la introducción a Romanos, porque es importante para nosotros. Así que con ustedes, Hugo Vázquez, si es que pueden, también pueden prender sus cámaras, le recibimos con un aplauso digital o podemos poner ahí los emojis y le hacemos sentir en casa, Hugo. Bueno, muchas gracias, Samu, por la presentación, por tus palabras. En realidad para mí es el privilegio. Sí, yo les comento eso. Para mí es el privilegio poder compartir con ustedes. Es un privilegio que se me haya tomado en cuenta. Gracias. Gracias, Samu, y gracias a los chicos que organizan este evento. Yo con gusto. Si me llaman a hablar de la Biblia a cualquier parte, con gusto, ¿no? Y en especial de esta epístola, como comentó Samu, no es que sea experto, no, pero de alguna forma he enseñado, creo que 7 años tengo enseñando esta carta en el Instituto Bíblico, aquí en la misión Libencel del Ecuador. Y escribí, sí, fue una tesis de maestría que escribí sobre la epístola a los romanos. Entonces me encanta Romanos. Y gracias por la oportunidad y espero cumplir con las expectativas. Ojalá, ¿no? Bien, gracias. Bueno, no sé si puedo compartir la pantalla. Solo denme un minutito. Se me perdió la presentación. Regálenme un minutito nada más. Bien, ahí estoy. Ahí estamos. La importancia de un documento antiguo, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI, en pleno auge de la tecnología, eh, una tecnología tan desarrollada, el conocimiento humano ha avanzado tanto, ¿no? Hoy tenemos
todo el conocimiento humano a veces en la palma de la mano, me refiero a nuestro celular. Si tenemos internet, tenemos todo el conocimiento del mundo en la palma de la mano disponible. Y entonces la pregunta surge, ¿por qué tenemos que estudiar una carta que se escribió en el primer siglo, ¿no? En una cultura que ya no es la nuestra, en un idioma que no es el nuestro, en un contexto sociocultural tan diferente? ¿Por qué es importante estudiar este documento tan antiguo? Espero a lo largo de esta charla poder llevarles a esta idea de que es en realidad una de las cosas más importantes que podemos hacer. Porque lo cierto es que es el impacto que ha tenido la epístola a los romanos en tantas vidas a lo largo de toda la historia y que sigue teniendo hoy, en realidad es algo que no podemos ignorar. Hay algo en este documento, hay algo en esta epístola que la hace tan diferente y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? ¿Por qué es tan importante una carta que se escribió en el primer siglo? Eh, Muchos grupos sociales, ustedes han de haber escuchado, organizaciones, qué sé yo, políticas, movimientos de cualquier tipo, por lo general tienen un documento que sea la misión, la visión, los valores que representan, que identifican a este movimiento, a esta organización, qué sé yo, a este partido político. O a veces muchos tienen lo que se conoce como un manifiesto, ¿no? Un manifiesto que es un documento que resume lo que es el movimiento, lo que es, lo que cree, qué es lo que pretende lograr. Es un manifiesto. Hay un autor que se llama John Stott. Él decía, la epístola a los romanos es como un manifiesto cristiano, ¿sí? Sabemos que los cristianos, de una u otra forma, sabemos lo que somos, lo que creemos, lo que hacemos en base a la Biblia, pero obviamente la Biblia estamos hablando de un conjunto de 66 libros, ¿no? Sí, pero si pudiéramos elegir alguno de ellos, que sea como este manifiesto, como este resumen de lo que creemos, lo que somos, lo que queremos hacer, es la epístola a los romanos. No hay ningún otro que sea tan ideal como la epístola a los romanos. Es como este manifiesto eh, cristiano, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos los cristianos tenemos la responsabilidad de estudiarlo a profundidad. Es un escrito en donde el apóstol Pablo, de alguna forma, hizo un gran esfuerzo por explicar de una manera sistemática, por lo menos más que en sus otras epístolas, más ordenado, más sistemático, todo el tema de la doctrina cristiana. A lo largo de la historia, en todas las generaciones, la epístola a los romanos ha causado mucho impacto, ¿no? Desde los padres de la iglesia, y no se diga cuando llegamos a tiempo de la Reforma Protestante. Eh, en tiempo de la Reforma Protestante, para los reformadores, específicamente Martín Lutero, fue precisamente el estudio correcto de la epístola a los romanos, del estudio profundo de la epístola a los romanos, lo que causó esa motivación, ese impulso por buscar una reforma en en la iglesia de aquel tiempo, ¿no? Pensando en Martín Lutero, hay un texto, hay un versículo en la epístola a los romanos, en el capítulo 1, el versículo 17, que dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Martín Lutero comenta en sus confesiones, un libro de alguna forma autobiográfico, el impacto que tuvo este versículo, esta frase en su vida. Solo por citar un texto precisamente de Martín Lutero, abro cita, dice, ansiaba grandemente entender la carta de Pablo a los romanos, y nada se interponía en el camino, a excepción de esa expresión, la justicia de Dios. Porque yo consideraba que significaba aquella justicia mediante la cual Dios es justo y obra con justicia al castigar a los injustos. Medité día y noche hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia mediante la cual por gracia y simple misericordia nos justifica por la fe.
A partir de allí sentí que había renacido y que había entrado por puertas abiertas al paraíso. Todas las escrituras adquirieron un significado nuevo y en tanto antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se había convertido para mí en algo inexpresablemente dulce y con un amor que iba en aumento. Este pasaje de Pablo vino a ser para mí la puerta de entrada al cielo. Solo por comentar un poco el cielo cita, ¿no? Por comentar un poco el testimonio de Martín Lutero. Su conflicto era precisamente el tema de la justicia de Dios. Si hay un Dios que es justo y por justicia tiene que castigar al pecador. Y dice Martín Lutero que él sentía esa incapacidad de poder vivir sin pecar, merecedor de la justicia que es esto, el castigo. Cuando entendió que lo que Pablo quiere comentar en Romanos precisamente es que la justicia de Dios se revela por la fe, por la misericordia de Dios, Dios nos justifica por fe. Él dice, eso fue para mí la entrada al cielo. Eso fue para mí descubrir en realidad el mensaje de toda la Biblia, que es la misericordia, la gracia de Dios. Entonces, solo por poner un ejemplo de cómo el estudio de la epístola a los romanos, de este documento que fue escrito hace tantos siglos, de alguna forma cambió la vida de una persona y al cambiar la vida de una persona, hizo lo que hizo. Y por eso somos hoy cristianos evangélicos protestantes, ¿no? En base a estas cositas de la epístola a los romanos. Avanzando un poquito, ¿no? Para entender un poco más sobre esta epístola, hablemos un poco del autor, del propósito de la epístola a los romanos. Sabemos que el autor fue Pablo de Tarso, ¿no? Apóstol de Jesús, llamado posteriormente de su resurrección. En cuanto al propósito por el que Pablo escribe, muchas veces en todos los escritos antiguos o todos los escritos bíblicos, sobre todo, a veces se tiende a hablar de dos cosas o se tiende a dar más importancia a una o a otra. Me refiero a esto. Para muchos, Romanos puede ser como un tratado de teología. Muchos pueden decir, Pablo se sentó a escribir sobre doctrina cristiana y entonces tenemos que aplicarlo y creerlo así tal cual está escrito. Para otros, en cambio, dicen, no, Pablo también tuvo sus circunstancias históricas, la iglesia de Roma tuvo ciertas circunstancias y lo que está Pablo así ahí es más bien respondiendo a ciertas circunstancias puntuales que estuvieron sucediendo ahí en la iglesia. Ahora, lo cierto es que las dos cosas de alguna forma tienen razón. Entonces, para nosotros poder comprender hoy por qué esa epístola de hace tantos siglos es relevante hoy, tenemos que comprender también un poco el contexto en el que nace, el contexto histórico, las circunstancias. ¿A qué está Pablo queriendo dar una respuesta? Y solo así podemos de alguna forma también trasladar ese mensaje para nosotros, para nuestras circunstancias, para nuestro contexto. Ese es un trabajo que tenemos que hacer no solo con Romanos, sino con cualquier escrito bíblico, ¿no? Este puente, tratar de traerlo de un contexto, traerlo a otro contexto. Entonces, pensando un poco en el contexto histórico de Pablo al escribir Romanos, Pablo se encontraba en Corinto, en unos meses que pasó él en Grecia. Es muy probable que esto fue por el año 57 después de Cristo, ¿no? Hay autores que dan 1 o 2 años más, 1 o 2 años menos, pero podemos hacer un promedio. En el año 57 después de Cristo, en su tercer viaje misionero, Pablo en la epístola a los romanos nos menciona que él tenía un plan, un itinerario. Se encontraba él en Corinto y menciona que Pablo quería visitar Jerusalén primero, quería hacer un viaje a Jerusalén, a dejar en Jerusalén ayuda a algunos cristianos que estaban mal económicamente y Pablo había recogido ayuda de otras iglesias, quería viajar a Jerusalén. Luego Pablo tenía un propósito de seguir expandiendo el evangelio hacia lugares donde no ha ido y uno de esos lugares era España. España fue uno de los lugares que Pablo no pudo llegar, pero él tenía esa motivación, esa pasión de ir hasta España y como estratégico le salía para él hacer un paso por Roma. Entonces Pablo escribe esta carta para anunciarles que cuando vaya
a ir a España, él tiene la idea de pasar por Roma, como digo, estratégicamente para tal vez descansar un poco, tal vez ser apoyado por recursos de la iglesia de Roma y luego continuar con su viaje para España, ¿no? Aquí solo hay algo interesante, siempre comento una anécdota interesante que podría contarnos Pablo ahí, que es en la misma epístola, en Romanos, Pablo menciona que él oraba a Dios para que esta vez se le permita visitar Roma. Y dice Pablo, yo estoy orando, que Dios, que a veces se me han cerrado las puertas, dice, pero estoy orando para que esta vez se me abran las puertas para poder visitarles en Roma. Y lo interesante es que si nosotros leemos el libro de los Hechos, sabemos que al final Dios le permitió visitar Roma, al final del libro de los Hechos. Dios respondió a la oración de Pablo, ¿no es cierto? Lo interesante ahí es que cuando vemos las circunstancias en la que Pablo llegó a Roma, ¿saben? Han leído el libro de los Hechos, Pablo llegó en calidad de prisionero, ¿no? Y antes de eso tuvo un naufragio antes de llegar, o sea, fue un viaje. Yo me imagino que Pablo cuando estaba orando, Señor, permíteme visitar Roma, no era precisamente la manera en la que él quería llegar a Roma, pero de alguna forma, solo lo comento para tener presente que muchas veces los planes de Dios no son como nuestros planes y la forma en la que Dios quiere hacer las cosas no es como a veces como nosotros lo queremos. Y lo cierto es que todas estas circunstancias difíciles que Pablo tuvo que atravesar para poder visitar Roma, a la final también sirvieron de alguna forma para el avance del Evangelio. Entonces Dios tiene sus planes. Bueno, solo pensando ahí un poco en el contexto histórico de Pablo al escribir eh, Romanos, ¿no? Ahora, un poco de contexto histórico de los cristianos en Roma. Eh, para muchos historiadores, la iglesia de Roma era una iglesia mixta en el sentido de que tenía miembros que eran cristianos de origen judío y también tenía miembros que eran cristianos de origen gentil. Esta palabra gentil se usaban los judíos para referirse a aquellos que no son judíos, ¿no? Los gentiles. Entonces era una comunidad mixta en ese sentido. Había cristianos de origen judío y cristianos que no eran de origen judío. Y parece ser que parte de la motivación de Pablo al escribir su epístola es que había conflictos entre estos dos grupos. Y eso lo podemos ver en los capítulos 14, 15 de Romanos, donde hay conflicto entre un grupo que daba importancia a cosas de la ley, como los alimentos, como las fiestas, las fechas de la tradición judía. Había otro grupo que no daba importancia a estas cosas y entre los dos parece que había conflicto y Pablo escribe precisamente de alguna forma para reconciliar, para mediar entre estos conflictos, ¿no? Para muchos estudiosos parece ser que los cristianos de origen judío de Roma eran un poco, tenían una actitud bastante judaizante, como que querían llevar a los cristianos que no eran judíos a practicar las leyes o las tradiciones judías. Bueno, y ese, en fin, era el conflicto que había en la iglesia de Roma. Y Pablo, precisamente creo que es la persona ideal que Dios usó para mediar en ese conflicto. Porque el corazón de Pablo es como que de alguna forma estaba entre estos dos grupos, porque él mismo era judío, ¿sí? Por su nacionalidad era judío, pero al mismo tiempo él tenía el llamado de Dios de llevar el evangelio hacia los gentiles, hacia todas las naciones, hacia los no judíos. Entonces Pablo fue la persona adecuada ahí para escribir y mediar entre estos dos grupos, ¿no? Que a veces tenían conflicto. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, solo estas cosas son solo para tener un contexto general de qué es lo que estaba pasando, tanto con Pablo como los cristianos en Roma, en el tiempo en el que se escribe esta eh, epístola, ¿no? Bien, ahora, sobre los temas principales que se mencionan en, en esta carta a los romanos, temas que predominan en esta carta son dos. Básicamente yo pensaría que hay dos cosas que sobresalen sobre todo lo demás, ¿no? Y es
Lo que comento ahí primero es el tema de la salvación y la justificación solamente por la fe, independientemente de cualquier obra que el ser humano pueda hacer, independientemente de las obras de la ley judía o del carácter moral de los cristianos que no son judíos. Independientemente de eso, el enfoque en Romanos es hablarnos de una justificación por la fe. Esto quiere decir de una forma de ser aprobados por Dios, no por quienes somos, sino por la misericordia de Dios y que se manifiesta por la fe. Entonces, de ahí es donde salen estos principios en la Reforma Protestante de la sola fe, por ejemplo, o la sola gracia, ¿no? De esto, del mensaje de Romanos. Y otra cosa es precisamente el énfasis que hace Pablo en Romanos de la igualdad y la unidad de lo que estaba hablando hace un momento, entre judíos y gentiles. Lo que hace Pablo en Romanos es argumentar de que tanto judíos como tanto no judíos son culpables delante de Dios. Eso es lo que hace Pablo en los capítulos del 1 hasta el 3 de Romanos, mostrar que de igual manera, sean judíos o sean gentiles, son culpables. Todos somos culpables delante de Dios. Y todos de igual manera necesitan de la fe para poder ser justificados delante de Dios. Y tanto unos como otros han sido beneficiarios de la misericordia y el amor de Dios. Por tanto, no debe haber división, no debe haber eh, conflictos en ese sentido, ¿no? Entonces son dos temas que sobresalen en esta epístola. Y como decía al inicio, tal vez mucho de esto tiene que ver con las circunstancias específicas, puntuales que estaba viviendo la iglesia en ese momento, ¿no? De pronto el punto 1 de la salvación por fe sale porque había cristianos judaizantes que decían, bueno, sí, creemos en Jesús, pero de pronto para ser aceptados por Dios tenemos que también guardar la ley, también tenemos que circuncidarnos, también tenemos que hacer cosas. Entonces, en base a esa circunstancia histórica, Pablo habla de este tema de la justificación solamente por la fe. Y el segundo punto también parte de circunstancias históricas específicas del primer siglo. Pero como yo decía, si hacemos ese trabajo de traer el, a nuestro contexto, a nuestro tiempo, a la final son dos puntos que siguen siendo relevantes, siguen siendo importantes para el mundo en el que nosotros vivimos. Pensemos en lo primero, la salvación solamente por fe, independientemente de las obras. Hoy también esto es relevante porque eh, pensar que somos salvos solo por gracia, en nuestro mundo es muy difícil aceptar ese mensaje. Y es difícil aceptar porque a la final, en el mundo en el que vivimos, nada es gratis. Si nos ponemos a pensar, nada es gratis. Todo tiene un costo, todo a la final nos va a costar algo, nada es gratis. Entonces, mucha gente en nuestro mundo vive precisamente con esa idea de que tienen que hacer cosas para ganarse el cielo, ¿no? Ganarse la aprobación de Dios. Tengo que ganarme, esa es la idea, tengo que ganarme algo. Por eso en nuestro mundo mucha gente vive con esta idea de, bueno, lo que hay que hacer es ser buena gente, ¿no? Esta frase, ser buena gente, no hacerle daño a nadie, eh, hacer buenas obras de vez en cuando y con eso ya puedo ganarme la, la salvación. Es la idea. Pero todo lo que comenta Pablo aquí en Romanos, en los primeros capítulos, especialmente los capítulos del 1 hasta el 3, también podemos trasladarlos hasta nuestro tiempo. Y de igual manera nos sirve para mostrarnos que por más obras que hagamos, por más bondad que el ser humano crea tener en su corazón, a la final nada de eso alcanza. Y en Romanos hay textos, en Romanos 1, en el capítulo 3, por ejemplo, hay textos tan claros de que todos hemos pecado, de que no hay nadie que haga lo bueno. Entonces, es como que es una epístola que empieza mostrando la enfermedad, mostrando el diagnóstico, antes de mostrarnos la cura, ¿no? Hay este autor, C.S. Lewis, eh, no sé si es en este libro del mero cristianismo, que él
pone precisamente esta ilustración, ¿no? Una persona que está sana, si le ofrecen una medicina, una persona sana no va a tomar la medicina, ¿no? Si estamos sanos y alguien nos dice, toma esta pastilla, pues ¿para qué vamos a tomar una pastilla, no? Pero si alguien sabe que está enfermo, pues va a buscar la medicina, ¿no? La pastilla, por decirlo así. Y el problema de nuestro mundo precisamente es que al final nadie sabe que está enfermo. A la final es como que si no damos el diagnóstico, es difícil que la gente acepte la cura. Y Romanos es importante, como digo, todos los 3 primeros capítulos sirven para dar un diagnóstico de que no estamos tan bien como a veces quisiéramos estar. Entonces, el tema de la justificación por la fe, por la misericordia de Dios, de que al final necesitamos de la misericordia de Dios, es muy, muy relevante para nuestro tiempo. El segundo tema que planteo ahí, que es de la unidad entre judíos y gentiles, hoy más que nunca es relevante. Es relevante. ¿Por qué? Pongámonos en este contexto. El pueblo judío tenía un sentido bastante nacionalista en el sentido de que ellos se creían los únicos elegidos por Dios, ¿no? Eran el pueblo de Dios. Y existía también una actitud de menosprecio hacia las otras naciones. Por eso es que cuando el cristianismo, cuando el evangelio específicamente se abrió también a los gentiles, a los no judíos, para muchos judíos o cristianos de origen judío también fue un problema, ¿no? O no fue muy fácil de digerir esa idea de que el evangelio es ahora universal en ese sentido para todos los, los seres humanos, por este sentido nacionalista que tenía el, el pueblo judío. Ahora, si pensamos en nuestro contexto, eh, también existe mucha discriminación, a veces nacionalismo también, eh, y por otras cuestiones existen divisiones sociales, económicas, culturales, por el color de la piel, qué sé yo, también existe este tipo de discriminación, de diferencias, que muchas veces incluso dentro de las iglesias cristianas también se vive, ¿no? Estoy pensando en tiempos especialmente que estamos viviendo de migración, ¿no? Donde hay tantas personas que han venido de otros países por las circunstancias económicas y de pronto a veces se topan con actitudes también, como digo, de discriminación. Entonces, es algo que vivimos también. Y el mensaje de Pablo, un mensaje de, como digo, del primer siglo, de que a la final Dios acepta a unos y a otros, no por lo que sean, no por lo que hayan hecho, sino por misericordia, que al final todos tenemos la misma posición delante de Dios. Y lo que debe primar es el amor, la unidad, como podemos ver en los capítulos 12, 13, y como digo, y al mediar el conflicto del 14 y el 15, la idea es el amor, la unidad, la reconciliación, el hecho de que en la iglesia de Dios, bueno, esto lo dice en Gálatas, pero es el mismo mensaje de Romanos, que en la iglesia de Dios ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, que todos somos uno en Cristo Jesús. Al final es la misma idea, el mismo mensaje de Romanos, que, como digo, también es tan relevante para nuestro tiempo, el tema de la unidad que debemos vivir como cristianos. Reconocer que al final Dios es un Dios de todos. Dios es la misma misericordia y el mismo amor ha manifestado por todos, que aunque a veces por cuestiones sociales, culturales o lo que sea, de pronto tenemos algún tipo de prejuicios. El reconocer que Dios los acepta, así como los acepta a nosotros, es la base para la unidad que debe haber en la iglesia, que debe desaparecer todo tipo de discriminación en la iglesia. Entonces, como menciono aquí, son dos temas que sobresalen en Romanos y que podemos ver que al final son de aplicación para nuestra vida. Son
son cosas que se escribieron en el primer siglo, pero al ser, como tenemos la convicción los cristianos, a ser inspirados por Dios, siguen siendo relevantes el día de hoy. Ahora, bien, solo hablemos de unas características que son especiales en la epístola a los romanos. De todas las cartas que Pablo ha escrito, como decía también al inicio, Romanos es una de las más sistemáticas, está como más organizada. En realidad es lo que Pablo se sentó y dijo, bueno, vamos a organizar un poco todo lo que ya he enseñado sobre la doctrina cristiana. Y es muy sistemático y esto es bien interesante. Podemos ver nosotros capítulos del 1 al 3, vemos, como yo decía, el diagnóstico, la culpabilidad de todos. Vemos en el 4, en el 5, hablando de la solución, la cura, la justificación por la fe, la obra de Jesús en la cruz. Después veremos en los capítulos del 6, ya en adelante, hablando ya del tema de cuáles son los resultados de todo esto, de cómo tiene que ser la vida del cristiano que ha sido ya justificado por la fe. Ya vemos de 6 en adelante el tema de la santificación, lo que se llama en teología, el papel, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y en los últimos capítulos, desde el 12 en adelante, ya son cosas bien prácticas. Por tanto, hermanos, ahora, por las misericordias de Dios, ofrezcan su cuerpo en sacrificio a Dios, y sigue dando asuntos prácticos, hasta de la relación del cristiano con las autoridades civiles, habla en Romanos 13, por ejemplo, ¿no? Entonces son temas que abarcan la vida cristiana en muchos aspectos. Entonces todo eso está en esta cartita, la epístola a los romanos. Y otra característica, el uso extenso de las citas que hace Pablo del Antiguo Testamento en Romanos. Pablo siempre tuvo la costumbre en todas sus cartas de citar textos del Antiguo Testamento, pero aquí en Romanos Pablo hace exposición más, o mejor dicho, los hace más expositivos. Ya los textos del Antiguo Testamento se convierten en la base de su teología, de lo que está enseñando aquí en Romanos, precisamente mostrando que el evangelio que él predicaba no es que era diferente al, a la fe judía, porque eso se le acusaba muchas veces a Pablo, que estaba rompiendo definitivamente con sus raíces judías, como que todo el Antiguo Testamento no servía para nada. Muchas veces se le acusa de eso. Pero más bien en Romanos Pablo se sienta es como a exponer el Antiguo Testamento, explicar en realidad lo que nosotros hacemos hoy al tratar de trasladar los textos de Romanos a nuestro tiempo. Pablo también hace ese trabajo en Romanos de trasladar los textos de las escrituras del Antiguo Testamento, que son más antiguos todavía, los traslada a la realidad que él estaba viviendo en ese tiempo. Entonces es muy importante el uso que hace del Antiguo Testamento en la epístola a los romanos. También en Romanos es muy importante el énfasis, la preocupación que tiene Pablo por su propio pueblo, por el pueblo de Israel. Y ahí en Romanos se puede entender cómo fue el plan de Dios, cómo Israel fue parte importante o esencial del plan de Dios, cómo por medio de Israel, de los patriarcas, por ahí vino la promesa de Dios en Jesús, y cómo en Jesús se cumple la promesa de que serán benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, vemos esa preocupación de Pablo por mostrar el plan de Dios desde el inicio, por medio de Israel, y ahora con un cumplimiento en Jesús. Y sí, solo por mencionar también las similitudes que tiene Romanos con la epístola de los Gálatas. La epístola de los Gálatas es más antigua que las escribió antes que Romanos, y probablemente Pablo toma muchas cosas de ahí para ahora ampliar más, explicar muchas cosas más de la doctrina cristiana que podrían ser relevantes para el contexto de los cristianos en Roma, ¿no? Entonces, esas pueden ser unas características especiales de la epístola a los romanos. Entonces, ya hemos visto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál fue el contexto histórico de Pablo al escribir los romanos, dónde él estaba, lo que él se proponía,
Hemos visto el contexto histórico de los cristianos que estaban viviendo en Roma, el conflicto, ¿no?, que existía, y cómo esas circunstancias fueron las que llevaron a Pablo a hablar de estos dos temas esenciales en, en la epístola: la justificación por la fe, la unidad en el pueblo de Dios, de judíos y gentiles. Y claro, hay muchas más cosas que se pueden ver ahí, pero yo pienso que son dos cosas que sobresalen de la epístola, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, nuevamente la pregunta con la que iniciamos esta charla, ¿por qué es importante una carta del primer siglo? Y la reflexión es la misma: la historia cambia, eh, la cultura cambia, la tecnología avanza, hay muchas cosas que los seres humanos hemos progresado. Hoy que está de moda este término, el progreso, el progresismo. Pero surge la pregunta: ¿el corazón del ser humano ha progresado? ¿El corazón del ser humano ha mejorado? Yo no sé si somos mejores seres humanos que en el primer siglo. Ah, como digo, ha mejorado muchas cosas, el conocimiento, la cultura, la tecnología, no se diga. No sé si el corazón del ser humano haya progresado. Em, Muchas veces nosotros miramos historias de la antigüedad, historias de los primeros siglos, vemos cómo la gente se portaba, y a veces usamos términos como que, bueno, en ese tiempo eran bárbaros, por usar una palabra, o gente violenta, que no tenían cultura, y pensamos en cosas que se hacían en el primer siglo. Esto es algo que he puesto este ejemplo. Vemos el circo romano, por ejemplo, ¿no? En el circo romano la gente iba a divertirse por cosas tan violentas, digamos la lucha de los gladiadores, donde a la final literalmente alguien iba a morir ahí y la gente se iba a divertirse con eso. Había ejecuciones, de pronto iban a ejecutar a alguien por alguna circunstancia en el circo, qué sé yo, devorado por los leones, y la gente iba a entretenerse al circo romano, a hacer esas cosas. Vemos esos asuntos y decimos, bueno, hoy no hacemos eso. Era la gente en ese tiempo la que hacía eso. Hoy hemos progresado, hemos cambiado. Y yo pienso, tal vez las leyes cambiaron. Hoy ya no es legal hacer eso. Hoy ya no es legal, por lo menos ir a divertirse con un acto así, ¿no? Las leyes tal vez hayan mejorado en ese sentido. Pero el ser humano sigue siendo violento, y a veces la misma violencia. Y la misma violencia es la que causa diversión. Incluso si nosotros vemos las noticias, la televisión, las cosas malas que pasan en nuestro mundo, la maldad en el corazón del ser humano, que muchas veces se hacen daño, el ser humano se mata por, a veces también solo por diversión también. Y digo, si es que las leyes permitieran seguir haciendo el espectáculo del circo romano, hoy lo seguiríamos haciendo. Lo que digo son las leyes las que cambian, pero el corazón del ser humano no cambia. El corazón del ser humano hoy en pleno siglo XXI es el mismo corazón que tenía en el siglo I. A lo que quiero llegar es que la misma necesidad que había en el siglo I de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del Espíritu de Dios que nos ayude a cambiar nuestro corazón para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, es la misma necesidad que tenemos hoy. Somos los mismos. Sin Dios somos los mismos. Entonces, estudiar la epístola a los romanos, como estudiar precisamente la Biblia entera, es darnos cuenta de eso, que sin Dios el ser humano no está bien, no está bien. Que esta epístola nos lleve a todos en el estudio que ya han tenido muchos en todo este año y que van a tener en estas siguientes charlas,
que sea precisamente para llevarnos a darnos cuenta que necesitamos de Dios, necesitamos de la justificación, la misericordia de Dios. Y necesitamos que ese amor de Dios también nos cambie para poder vivir en unidad, en amor, los unos con los otros, independientemente de nuestras eh, circunstancias sociales, culturales, qué sé yo, nacionales, lo que sea. Necesitamos del mismo Dios, el mismo Dios, el mismo evangelio del que habló Pablo en Romanos, es el mismo evangelio que sigue cambiando el mundo hoy. Es la misma epístola que cambió la vida de tantas personas, es la misma epístola que puede seguir cambiando nuestras vidas hoy. Bien, eso como un vistazo general sobre la epístola a los romanos, entonces les dejo ahí con la inquietud de seguir profundizando en esto y en las siguientes charlas seguro lo seguirán haciendo. Quiero terminar este tiempo con una pequeña oración, ¿no? Agradecerle a Dios que nos permite tener estos escritos, que sin eso no podríamos conocerle y no podríamos entregarnos a Él. Quisiera que oremos. Amado Dios, yo te doy las gracias en esta noche. Gracias primero por darme la oportunidad de estar aquí conectado con tantos hermanos, tantos jóvenes y compartiendo de ti, hablando de ti, que es lo más importante. Y quiero pedirte por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados. Quiero pedirte por este evento, por este campamento, que tú seas usando, Señor, cada charla, cada taller, cada lectura de cada versículo, cada palabra que tú inspiraste en esta epístola a los romanos, que seas tú usando para llegar al corazón, sobre todo, de cada uno de nosotros. Y que sea tu palabra, que sea esta epístola, la que nos lleve a todos a la convicción de que necesitamos de ti y reconocer, como tú mismo lo enseñas, Señor, en Romanos, reconocer que necesitamos de tu Espíritu para poder vivir la vida como tú quieres que vivamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia por nosotros, gracias porque nos aceptas así, tal cual somos, por tu gracia y solamente por la fe. Y ayúdanos a vivir en amor y en unidad los unos con los otros. Te pongo el resto de este tiempo en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Huguito. Un gusto haberte escuchado, la verdad. Y ahí ya están los chicos poniendo sus aplausos en los emojis, que es la única forma en la que podemos llegar a ti. Pero agradecemos muchísimo, la verdad. Ahí la Liz está súper emocionada, se le ve la sonrisota de oreja a oreja. Ella es de las más estudiositas del grupo, entonces siempre se emociona cuando hay buen contenido. Esperamos que puedan apreciar la profundidad del nivel de introducción que hemos tenido y cuánto nos puede realmente ayudar a seguir entendiendo mejor Romanos. A mí me abrió los ojos al hecho de que nosotros siempre hablamos de que tenemos que estudiar la Biblia para ser cristianos y todo lo demás, pero muchas veces el Antiguo Testamento es muy difícil, es complicado, es largo, complejo, es un embrollo ahí. Pero leyendo Romanos, estamos leyendo probablemente a uno de los mejores teólogos interpretar todo el Antiguo Testamento y nos crea un puente para nosotros. O sea, conecta la venida de Jesús con toda la teología del Antiguo Testamento y nos lo presenta así, para llegar a lo que dijo Huguito ahora justo hacia el final, de que el corazón humano nunca cambia y Romanos sirve para cambiar el corazón. Así que gracias por tus años de sabiduría invertidos en estos 45 minutos. Gracias, amigo. Y siempre serás bienvenido. Ya estaremos conversando más adelante en el taller de las 5, el que ha sido el director de alabanza de la Yevi por 20 y tantos años, quedó impresionado contigo, entonces dijo que algún rato tengo que presentarles. Dejo ahí eso al aire porque no sé qué hacer luego, pero ya lo sabes. Y ya lo saben todos los demás también.
Pero gracias, amigo. Eres libre de descansar. Has tenido un día largo y como 4 horas seguidas de estar enseñando. Así que gracias una vez más. Y para todos los que nos quedamos, creo que vale la pena. Les voy a compartir pantalla. Tenemos el Padlet. Cada año hacemos como un tablero de aprendizajes y fotos y cositas que se van acumulando a lo largo del campamento. Y nos gustaría que si es que se les quedó una frase o alguna idea de lo que compartió Hugo, entonces podamos ir llenando este tablero. Este es el Padlet. Aquí pueden ver el link. Es el Padlet del campo romano y entonces tenemos diferentes actividades y frases que han ya escrito de lo que nos vimos en el patinaje y todo lo demás. Entonces, ustedes pueden escribir aquí tranquilamente. Les vamos a mandar el link al chat. Entonces, sí sería chévere que de lo que ha enseñado Huguito pongan ahí una idea y que se quede en el registro. Y luego al final del campamento vamos a tener un tablero enorme de fotos, de experiencias, de frases, de cosas que el Señor les ha hablado cuando se han estado memorizando los versículos y todo lo demás. Entonces, va a ser divertido que nosotros como C3 tengamos esto, que quede como constancia, un gran papiro ahí para siempre. Y les voy a decir aquí entre nosotros, a los mayorcitos de la iglesia les encanta luego cuando hemos tenido el campamento y les mandamos esto porque están felices de que los jóvenes estén haciendo este tipo de cosas. Entonces, también podemos hacerlo por ahí. Aparte del Padlet, tenemos un par de cositas más que es importante que recordemos. Mañana a las 7 de la mañana tenemos el devocional. Vamos con la segunda mitad de Romanos 8, la segunda mitad, con el segundo tercio de Romanos 8. Y les vamos a mandar por la mañana un link para que se registren para la noche romana de mañana, donde va a haber lo de disfraces y talentos. Así que si quieren participar ahí, tienen que registrarse para poder ponerles en la agenda. Y sin más, tenemos ahora sí la noche romana primera, y esta primera noche romana es hacer pizza. No sé si es que haremos pizza a lo italiano, pero vamos a hacer la pizza como bien podamos. Y para eso hemos armado todo un estudio hacia lo Discovery Home and Health en la casa de los Utreras. Ellos tienen no sé cuántas cámaras en la cocina y van a estar transmitiendo desde allá. Le voy a dar la palabra a la Andreita para que comience a explicarnos cómo va a ser el proceso ahora. Y una vez que hayamos preparado, porque no es la pizza, sino que es una pizza así media express en sartén. Entonces, una vez que tengamos nuestra comida, tenemos noche de peli con todos aquellos que quieran quedarse. Así que, Andreita, ¿estás por ahí? Hola, no sé si me va bien, pero no sé si está muy lejos. Hola, amiguitos. Se Verán, supone, se supone que era transmitir desde la cocina y no desde el baño. es de la cocina. Ya les vamos a enseñar todo lo que hay aquí. Am, Espero que tengan todos sus ingredientes y verán, yo dejé de ser pericina en la pandemia, así que vamos a aprovechar lo bueno que ha traído también la pandemia. Así que, ¿qué tal si se toman 5 minutos para ir a coger sus ingredientes? También para que puedan bajar a la cocina. Y también no voy a estar solo yo enseñando, sino también la chilita. Entonces, la chili también puede reportarse y saludar por ahí. Y van a estar enseñando la otra receta. Entonces, no les veo ni pero Martín aquí se instaló todo su súper estudio. Así que 5 minutos, chicos, 5 minutos, vayan a la cocina, cojan sus ingredientes, de ley están con hambre, así que en 5 minutos arrancamos. Vayan, toditos. Y ahí vamos a ir paso por paso. La Chili que nos diga algo. Hola con todos. Bueno, después de que la Andre haga su maravillosa pizza, yo voy a hacer pan de ajo, amigos, para completar y ahí sí, una buena noche de pelis. Así que eso, ojalá que nos salga todo súper bien y que ninguna casa se queme, no, mentira, y que disfrutemos full. También pueden ordenar pizza, pero eso es trampa y le quitan la diversión a la vida.
Creo que el Inter del Andre se fue o soy yo. Ah, no, ahí está. Hola, ya. Bien. Tienen que contarnos si es que sí les sale la pizza y si es que comen todo full rico. Un experimento, porque mejor sale en horno, pero lo vamos a hacer en sartén. Voy a traer mi cosito para Ya que... les queda solo 3 minutos más para empezar. Ahí que vayan diciendo aquí presente. Tú me dices, ñaño, cuando ya vuelva la gente con sus ingredientes. Y vamos a hacer aquí con todos los de ley, ¿verdad? Andre, perdóname, yo no conseguí los ingredientes para la pizza, solo para el pan. Willy. Fallé, pero todos ustedes deben hacer una buena pizza. No importa, si no tienen los ingredientes de la pizza, no pasa nada. Si es que tienen los ingredientes del pan, buenazo. Y si es que tienen solo de lo uno al otro, pues no importa. Ahí vemos qué hacemos. Y muy bien. Ahí que vayan prendiendo sus cámaras y nos enseñen. Venga, ahí Una está, ¿no? cuppulella che vi si era alzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi per camella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente a fa. Ok napolitan, tu fa l'american, tu fa l'american. Come te può capire chi te va bene, se tu la parla miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene. Ya están. Ya tienen sus ingredientes. El Ahí. espacio publicitario. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ahí pongan un like o alguna cosa o prendan las cámaras enseñando sus ingredientes porque yo no voy a cocinar solita, verán. ¿Entienden? Que todos decir como ya tienen. Sí, Ya está la Dayita. Bien. Ya está la Alex. Esa es. Y si Mande. no, puede llamar a la pizza de su barrio. Yo no tengo ingredientes. No hay ingredientes. Alexander dice que no tiene los ingredientes. Vamos a ver qué Voy a pasa. pedir una pizza. Bien. Improvisa, no importa. Vamos a improvisar. De ley hay algo en tu refrigerador. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Lo que necesitamos es lo siguiente. Vamos a utilizar 2 tomates, 2 tomatitos, una media cebolla blanca. Vamos a utilizar orégano. Verán, orégano, amigos. No, otro tipo de hierbas misteriosas. Albahaca, si es que tienen. Y sal. Ya vamos a usar sal, un poco de aceite de oliva. Y harina. Por acá está la harina. Y luego le pueden poner lo que quieran. Entonces vamos a hacer desde la salsa. Así que se lo voy a lavar rapidazo los tomates. Y le vamos a hacer cuadritos. Unos cuadros ahí medios grandes nomás, no pasa nada. Entonces, si quieren les pelan a los tomates y si no quieren pues no les pelan. Ya no le voy a pelar. Una vez que me puse a pelar papas me criticaron. Me dijeron que mejor deje así. Entonces, no voy a pelar el tomate. Pero le pueden hacer ahí como unos cuadros no tan chiquitos.
porque igual se va a licuar, ¿ya? Entonces, le sacan esta cosita de aquí, que es durita, y le cortan en unos cuantos cuadritos. Ahí el Martín me va a ir diciendo cómo les va. Incominciavo a volare nel cielo infinito. Y los que no tenemos cuchillo, Pues usen sus manitos. usen una tijera. Con la cédula. Sí, ahí justo puso. Son como manos. Tienen que inventar algo. Ya. Y la cebolla, igual, le vamos a hacer unos cuadritos, igual. Ahí medios grandecitos. ¿Ya? Una vez que tengan todo picadito así, mira qué bonito. ¿Ya? Le vamos a poner en la licuadora. Si tienen un picador también puede funcionar. Entonces le ponen los tomates, la cebollita, ya. Y ahí vamos a sazonar. Entonces le van a poner sal. Pueden ponerle una media cucharadita de sal, ¿ya? Entonces le ponen sal. Luego le ponen orégano. Lo que quieran de orégano. Si son fans del orégano, le ponen orégano. Si es que no les gusta tanto porque les recuerda cuando se enfermaban de la panza, pues no le ponen. Y a mí me gusta la albahaca, pero si es que no tienen albahaca no importa. O si es que le ponen el laurel también le podrían poner, o le podrían poner un poco de, no es tomillo, bueno, albahaca o laurel, eso puede funcionar. Entonces, Tomás dice que está llorando porque picó la cebolla. ahí sí no hay como así. Ya, entonces esto lo vamos a licuar hasta que quede hecho pasta. Ya, entonces, esto va a sonar. Felice di stare qua giù e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. No dañarán la licuadora o el picador de su mamá. Eso no nos hacemos responsables. Verán. Ya, una vez que está así hecho pastita, le vamos a cocinar. Entonces, agarras una ollita y le pones un poco de aceite de oliva. Si es que no tienes aceite de oliva, le puedes poner el otro. Entonces, es normalito. No le André, están preguntando si pusiste agua en la licuadora. No puse, Sin agua. no puse agua. Solo fue el tomate picado, la cebolla picada y sal, orégano y la albahaca. Un poco de pimienta también podrían poner. Entonces le puse un chorrito de aceite y luego le voy a poner esta pasta. No se quemarán, no se quemarán. No serán carichitos. No quemes la cocina. ¿Una cebolla completa o la mitad? La mitad de la cebolla. Ya. Entonces, Karishina nunca más. Nunca más, mi reina. exacto. Carichita nunca más que ven. Ese man sí sabe mucho palabras. Aunque algunos ya han probado mi sazón. Y sí, no han muerto hasta el momento. Ya, entonces ahí vamos a dejar que se cocine un ratito. Le pueden hacer a fuego medio o llama bajito, ¿ya? Entonces le vamos a dejar ahí un ratito, como que pierda mucha chance. Ay, yo no estoy acostumbrada a los programas de ¿Cómo les va? Pero que me cuenten si ya están haciendo. ¿Quién ya está haciendo? Prendan sus Ahí le veo al Juanquita y a la Katy que están peleándose con la licuadora.
Ya está como que hirviendo. Entonces, se va a ver así, cambia. Estoy hirviendo agua, dices. Bien. Los de la Pizza Para- Hut dicen en 30 minutos. ¿Qué tanto de aceite? Un poquitito, un chorrito nomás. Un chorrito nomás de aceite. Ya. Está hirviendo agua para hacerse rapiditos, eso es trampa. Pero también se vale lo rápido. Ya. Vamos a dejar que hierva un chancecito. Y después ya vamos a hacer la masa. Esta masa no tiene levadura. La masa que queda así, perfección, tiene levadura, pero eso hay que dejarle leudar como 2, 3 o 4 horas. Entonces vamos a hacer una masa que es muy simple para saltarnos ese proceso de esperar, ¿ya? Pero les animo a que todos hagan una pizza con levadura. Pregúntenme hace como, ¿qué será? Ya 2 años creo que es, que hicimos pizza ahí con los coordinadores y como el Samu y yo somos full competitivos, nos pusimos a competir quién tenía la mejor masa. Y ninguna salió bien, amigos. Porque nos ponemos a competir. Entonces ya pues me piqué y dije tengo que aprender a hacer bien la masa. Así que en plena pandemia aprendí y ya sale bien. Así que sí se puede. Lo que sí salió bien fue haber puesto Jalapeño. jalapeño en la pizza. Ya. Eso salió bien. Listo amigos, entonces ha hervido y le vamos a apagar. Ya. Ahora vamos a hacer la masa. Para la masa necesitamos, voy a limpiar el lugar porque el Martín se ofreció a lavar los platos después. Eso es falso. Así que, ay, no me voy. Yo ya armé todo el set. Bien, Ya, Martín. Vamos a necesitar un lugar donde puedas poner harina. Los ingredientes son los siguientes. Entonces, un poco de polvo de hornear. Martín, ¿puedes abrir la receta, please, para no equivocarme en las cantidades? Claro. Harinita. Harinita de la legal. De la legal. Un poco de sal y agua. ¿Ya? Agua y aceite. Una cucharada o el otro aceite que tengas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Que Martín me confirme las cantidades nomás. Solo quiero estar segura si es una taza o taza y media. Voy, ya estoy llegando. Para no fracasar. A ver, harina de trigo, 1,5 tazas. Ya. Entonces vamos a poner 1,5 tazas y le vamos a cernir. Ya, porque la harina para que quede bien finita. Entonces, agarramos una taza. Yo aquí viendo cómo comen. Dice Isabela. Mi vida. Bueno, mañana se hacen de desayuno. El Martín, eso no era parte del trato. Sí, no era parte del trato, amigos. Aquí me están explotando. Entonces vamos a poner que cierren a la harina. Ya. Pero era 1,5 tazas. Ya. Entonces, ¿cuánto es de polvo de hornear? Es cucharadita y una... Media cucharada. Ya. El polvito de hornear le ponen media cucharadita. Ya. Entonces, una de estas. Ya. Igual le ciernen. Ya. Dice que solo tiene apanadura. No creo que funcione con apanadura. Pues yo empanado. No creo que funcione con apanadura. No, con Pero sí apanado. puedes hacer pizza de pan y Alexander Rosales. Sí, también verán, si tienen su pan o si tienen cualquier tipo de pan, solo le cogen y le abren en la mitad y le vamos a tostar y le ponen la pasta de tomate, el jamón y el queso. Si tienen pan pita, también funciona. Si tienen tortilla así para hacer taco, igual funciona. Así que cualquier cosa tienen que ponerse full creativa. Sí. Eso ha sido el chiste. Ya. Con pan dulce no creo que quede rico. Perdón, Andrés, te va diciendo que con pan Le dulce. voy a poner una pizca de sal, ¿ya? Y ahora le voy a poner de Martín, no te vayas. No, aquí estoy. ¿Cuánto es de agua? Es 1 taza, ¿cierto? Amor, si no sale feo.
¿Dónde está el agua? Media taza. Media taza. Ya, amigos. Le vamos a poner media taza de agua y una cucharada de aceite. Y luego vamos a amasar. ¿Ya? Con las manos en la masa. Lavaránse las manos. Por favor. Con agüita y jabón. Ya. Entonces, una cucharadita de aceite. Y luego lo que hacemos es incorporar los ingredientes. ¿Ya? Y luego vamos a amasar. Verán, fallé en la tarde. Me olvidé de comprar el queso mozzarella. Así que voy a utilizar queso de sándwich. No sé cómo se dice. Aquí haciendo la foto. Ya. Entonces, ya está medio incorporado. Ahí sí meten nomás la manito, ya. Entonces, Con confianza. sí. Ahí con amor. Ahí estaba de ingrediente que pusieron ahí. Es el ingrediente del amor. Entonces le ponen amorcito para que salga bien. Hace unos 2 años, como anécdota de C3, hicimos pristiños y solo seguíamos metiendo harina. Porque estaba muy bien. Pero salieron full ricos, amigos, no se preocupen. Salieron un montón gracias a la cantidad de harina que le pusimos. Yo tengo una frase que si el ministerio no da, vamos a hacer. Vamos a hacer. Ya tengo cafecito. La Katy tiene su masa ahí lista. ¿Ah, sí? Sí. Maravilla. Ya. Verán, hay gente aquí en C3 que es muchísimo más experto en la cocina. No sé por qué me puse a enseñar a mí, pero... Porque yo tenía las cámaras. Creo que fue por eso. Cerca de mi casa hay una pizzería. Vaya corriendo a comprar pizza. Esa es de a dólar, amigos. Esas son ricas. Pero esta va a ser más rica porque lo hiciste con tus manos. Ya. Mirad, si es que está un poquito como seca su masa, pueden ponerle un pelín más de agua, pero poquito. Un pelo. O si está muy mojada su masa, muy pegajosa, le ponen un poco más de harina. ¿Ya? Entonces, yo le voy a poner un poquito más de harina. Yo que no. Ya. Muy bien. Ahí ya debe. Ya, amigos, ya mismo está. Entonces solo le amasan así todo bonito. Ya. Y ahora le vamos a... Un pelo para que chupe el agua, dice. No, recogeránse el cabello, no serán así. Sí, vean. Ya. Ahí está la masa. Ya. Ahora vamos a... Si tienen el queso mozzarella, solo rayen su queso mozzarella. Si tienen jamón, le hacen cuadritos del jamón. Si es que tienen... Ahí sí, si les gustan los champiñones, si les gustan las aceitunas, lo que quieran ponerle a su pizza, ¿ya? Y descubrí que la pizza romana, la romana, solo tiene pasta de tomate, queso y hojitas de albahaca. Es lo único que tiene. Entonces le pueden poner solo eso y tienen su pizza romana. Claro que en horno queda mejor, pero lo vamos a hacer en sartén. Entonces... Qué dato curioso, muchas pizzerías en Roma y en Italia lo hacen así. Entonces, verán, me olvidé de comprar el queso. Así que vamos a usar un queso cualquiera, así que vale. Y le pueden hacer cuadritos. Me ayúdame cortando el jamón. ¡Ah! Ojo. Ya. Voy a entrar en el set. Ya, entonces tienen ahí su quesito. Y vamos a tener el jamón. Y luego sí ya viene la parte de la cocción.
Para eso necesitan un sartén, depende del tamaño que ustedes lo quieran hacer. Aquí el chiste es que no se queme y sí se cocine, ¿ya? Ese es el desafío de hacer una pizza en sartén. Entonces cogen igual un jamoncito y le hacen cuadritos. Ya. Entonces ahí ya tenemos lo que le vamos a poner. Y ahora lo único que nos queda es, pueden partirle en 2 a la masa, hasta podrían partirle en 4, dependiendo del tamaño de su sartén. Entonces ya le partieron a la masita y con una de esas lo que vamos a hacer es, le vamos a dar la forma. Entonces pueden como empezar a estirarle un chance. Y también le pueden poner un poquito más de harina para que no se pegue. Y con un rodillito. Tenemos que poner maicena para que crezca. ¿Qué? No pondrán maicena. Ya maicena no hace crecer, esa hace Espesar. espesar. Lo que hace crecer es la levadura. Ya, bueno. Ahí depende de Habilidosos, Ya. Entonces, ahí viene la parte de la cocción y de ahí sí la chilita prepárese el chili. Llama baja, llama baja. Sí, llama baja. Muy baja. Todo lo más bajo que Llama pueda. baja, amigos, para que no se queme. Ponen aceitito, si tienen el de oliva, si mejor. Ya. Y lo esparcen por el sartén. Y luego van a agarrar su masita y le van a esparcir también ahí con sus deditos. No se quemarán. Verán. No, me quemé en el campamento de C3. Verán, no se quemarán. Que le ponga maicena, dice. No. Toda una Masterchef, dice Viviana. Por el sartén este es el sartén de Unco. Este es el sartén de Unco, amigos. Bueno. Verán. Si les esparcen un chance más, la masa les va a quedar más delgadita. Y en un tutorial de YouTube que le hacían como con el tenedor un poquito de... No rayarán el sartén nomás, Sí, no que ahí rayarán sí el les sartén. cuelgan. Ya. Me voy a poner un poco de llama un poco más. No, oye, se va a quemar. No se va a quemar. Se va a quemar. No se va a quemar. A ver, voy a acercarme a ver sus tacos. Enseñen sus masas. ¿Qué fue, Ahí está la amigos? Katy. Bien. Punto para la Katy. Sí, le tenían que aplastar ahí con el rodillo. Ya. Muy bien, entonces, la cosa es que va a empezar a cocinarse y puede empezar a hacerse como unas pequeñas burbujitas. Y eso está bien, porque se está cocinando. Y luego, para asegurarnos de que sí se cocine todo, le vamos a dar la vuelta. Entonces le das la vuelta y en el lado que le acabas de dar la vuelta empiezas a armar la pizza. Entonces, Ahí sí, bájale la llama. ya. Tienen su pasta de tomate, que lo que hicimos, le ponen ahí la cantidad que ustedes quieran. Rico. Y esto huele rico, amigos. Ya está chillando el sartén. Y si no huelen, preocúpense. Luego le ponen ahí lo que sea que le vayan a poner, el jamón, el queso, si le van a poner cebollita, los jalapeños. Los jalapeños quedan full bien. Si le ponen carne molida también queda full bien. Pero ya nos estamos saliendo de Roma. Ajá. Y esto también es una variación, porque la romana no tiene ¿Qué es? jamón. Ah. Ya. Y a mí si me gusta el orégano, le pongo orégano. Y ahora le voy a tapar la tapa. La tapa.
¿Dónde está? Había que calentar la pasta. No, ya está calientita. Ya está calientita, no hay problema. Le vamos a tapar. Y ahí pilas que no se les vaya a quemar. Solo tienen que ahí cachar cuando ya esté cocinada y que no se les queme. Ya. Ya casi está. Voy a ver un platito para sacarle. Y luego sí la Chili nos va a enseñar el pan de ajo. Y ahí sí estamos ready para ver la película. Voy a tenerle paciencia. Momento de música. Es. Ahora, inicia el espacio. Scrive sempre sta contenta, io non penso che te sola, non pensiero mi consola, che tu pensi solamente a me. Ah, più belle tutte belle, non è mai più bella te. Vita, vita mia, Dice por aquí, están 41 personas. Eso, man, calidad. Yo aquí sufriendo por una pizza, teniendo en mi cocina unas empanadas. Bien. Alexander. Qué bien las empanadas. Hoy otro día están las empanadas. Con el regular. Ahí solo chequen que el quesito esté derretido y que la masa Esté cocinada. ¿Cómo sé que la masa esté cocinada? No sé cómo explicar. Cuando no se siente como goma. Cuando no se siente como goma. O sea, uno se da cuenta cuando está crudo. Ya, entonces. ¿Cómo saber cuando ya está cocinada? Cuando ya está cocinada. Sí, no. Ya. Se le mete un cuchillo a la pizza para ver si es que ya está. No, eso es al pastel. Y a las papas. Ay, a las papas. Oye, yo cacho que ya está. Le pueden hacer ahí una tostadita como más crispy. Ya, nada más. Pero ahí no se está quemando. Está bien. Miren qué lindo. Puede haber una mejor forma, ¿ya? El martes que hice la prueba salió más bonita. Así dije esto. Y ahora ya hiciste tener hambre y ya comí. Muy bien. Ahora el emplatado, como saben decir. Ah, vamos con el emplatado. Música. Risponde tardi che vuoi sapere, che non c'è sta nessuno. Oh, luna rossa, che mi sarà sincera. Y ya está. Se ne chiuda la tassera senza me vedere. E dica ancora che aspetta a me, coro balcone stanotte. Muy bien. Gracias por la pregunta. Intenta que tal le sale. Y le toca la chiquita que se va. Dice, muy bien, André, thank you. Bien. Le toca la chiquita. Bien, chicos, ¿cuántos tiene ya su pizza? ¿El Martín? Yo ya tengo mi pizza, amigos. Martín, qué afortunado eres. Uno pobre aquí sin ingredientes. A ver, voy a quitar mi fondo. Bueno, si todavía tienen ánimo y ganas de hacer algo, vamos a hacer el pan de ajo, ¿ya? Esto literal es súper fácil, así que no nos vamos a demorar más que nada, no mentira, unos 10 minutos, ojalá. Entonces, creo que empiezo ya, ¿no es cierto? Clarín. Sí, chili. Sí, ya verán. Entonces, les voy a indicar los ingredientes que deben tener. El pan
está por aquí. Yo tengo pan, baguette. Perdón, yo no tengo un set tan pro como el de la Andri. Así que voy a tener que estar moviendo la compu. Verán. Yo tengo pan, baguette, pero pueden usar cualquier pan, ¿ya? Porque da igual, o sea, igual va a quedar bien, es pan de ajo. Tengo oreganito y ajos. Yo tengo como esta cantidad más o menos. Están unas 4 grandes. No sé si se ve. Esto es lo que tengo de ajos. Y perejil, que parece como para hacer una limpia. Todo esto tengo. Y la mantequilla. Yo tengo de esta que es en cajita. Viene 125 gramos, pero ahí les puedo dar las equivalencias de en cucharadas también. O si tienen estas margarinas, si tienen mantequilla también está bien. Entonces, verán, empecemos. Esto es tan fácil y sencillo como, a ver, ahí se ve mi tabla. Oye, Martín, ponme a mí también música. A ver, entonces va a empezar picando el ajo. Tienen que hacerle cuadritos súper chiquitos, lo más chiquitos que puedan, ¿ya? Una cosa bien, gracias. Una cosa fácil de hacer es aplastarle así el ajo con el cuchillo y de ahí empezar a hacer como que full cuadrito. Entonces, el ajo. ¿No? Todos los ajos que tengan. Si no les gusta mucho el sabor del ajo, no le pongan tantos, ¿ya? Sino solamente, no sé, unas dositas, unos 2 dientecitos de ajo o algo así. Lo único malo de hacer esto es que luego las manos te quedan oliendo a ajo, pero terrible. El ajo siempre queda oliendo full en las manos. Pero no importa, vale la pena. Igual a mí. ¿Ya? Una vez que ya tengan todos sus ajitos bien picaditos, en partes súper chiquititas, entonces pueden empezar a lavar su perejil. Si no lo tienen lavado, vayan cogiendo las hojitas y ahí le lavan. Y mejor si le secan bien antes de usar. Yo le tengo lavadita, pero si no le tienen, lávenla. Ya, entonces yo tengo ya aquí mi ajo. Voy a poner en un plato al lado. De ahí solamente va igual, si no les gusta mucho el sabor del perejil, pueden hacer con cilantro también. O pueden usar no tanto perejil. Algunos hacen con cilantro, depende de los gustos. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta full el sabor del perejil. Entonces, vaya ahí. Ay, qué maravilloso. El Charlie ya me está haciendo un set para no sentirme mal porque la Andrés salía full pro y yo aquí un pedazo. ¿La conté? Eso fue el Martín lo que hizo ver pro. Martín, te admiro. Qué lindo la vida. Ahí está. Ay, qué bonito. Y espera, está doble. ¿Ahí se me escuchan? Sí. Ya. Maravilloso. Entonces pueden hacer igual pues pedacitos chiquititos a su perejil. ¿Algunas vieron Molinari? Bueno, yo aprendí con él a hacer cazuela. YouTube es todo ahora. Ya verán, entonces mi cuchillo está un poco mocho. Por eso me estoy tardando en hacer el perejil. Pero
espero que su cuchillo esté bien y no estén fracasando como yo. ¿Por qué Ya. está mucho el cuchillo? Dicen por ahí. Ah, porque es el único cuchillo que tenemos, ¿no? ¿A quién maltratas con ese cuchillo? Al Charlie. Mentira, no. Es el único cuchillo que tenemos, de hecho, y no tenemos afilador de cuchillos. Es un cuchillo multiuso, Y sirve de tijera, de todo. Y tampoco tenemos como que piedra de lavar, como para ver, a ver si saben afilar ahí. sirve de cuchara también, Sirve de cuchillo. Qué miedo usar. para corregir a los gatos. Ya verán, entonces yo tengo una cantidad más o menos así de perejil, ajo, ya. Entonces, ahora es tan fácil como 1, 2, 3. Deben coger igual tengan como que el orégano listo. Ay, sí les gusta mi atuendo romano. A ver, entonces, a ver, ya ven, no tengo, ¿cómo se llama? Tijera. Y se usa el Y cuchillo. se usa el cuchillo. Entonces, yo tengo ya que abierto el orégano. Entonces, ahora sí, vengan para acá, acá al sartén. Entonces, para esto, literal, no se tienen que demorar más de unos 10 segundos porque si no la mantequilla se va a quemar mucho y como que se va a saturar y vas a ver feo. Entonces, de esta barrita que tengo aquí yo voy a usar la mitad, pero pueden coger, por ejemplo, si tienen la bonela o tienen cualquier otra, ha de ser unas 2 o una cucharada y media, pero de las soperas de normal de sopa, pero bien llena, o sea, grande. 1 y media. Pero yo voy a usar la mitad de esta. Cachan que es más o menos esta cantidad. Entonces, huele súper rico de cilantro. Entonces, le ponen en el sartén. Mejor si es un sartén chiquito, como para que ahí le dejan en bajito. El gato quiere agarrar el celular. Le dejan en bajito para que se siga ahí derritiendo la mantequilla. Uy, el gatito arriba está llorando. Adoptamos otro gatito y está arriba llorando. Bueno, es gatita. Está llorando porque está encerradita. Porque solo nosotros pasamos tragando y ellos ni comen nada. Qué mentira, si comen full. Ya miren, ella se está derritiendo. Entonces, ay, dejen que se derrita sin que se queme, por favor. Yo le tengo en llama baja porque siempre quemo todo, amigos. Esa es mi triste realidad. Pero esta vez dije, no va a fracasar. No va. Ya mismo está. Ya. Si pueden, ahí tengan listo igual la otra mitadcita como de la mantequilla o siquiera la mitad de esa mitad, 1/4. O una cucharada grande de mantequilla también se pone después. El Juan que está con la suya. Bien, amigos. Qué bien, me siento que mi Muestra trabajo su pizza, muestra su pizza. Vean qué Ve, elegancia. sí, fue. No, venga, la Katy era de haberle puesto a enseñar. Pizza. ¿Qué es eso verde que tiene? Yo dije, pero aquí el que hizo fue el Juanca. ¿Qué Juanca? Oye, el Juanca, calidades para los canelazos, de eso, la anécdota de los era canelazos. Sí, piquete, pero el Juanquita hizo ahí esa cosa. También hizo un chablafón brutal el Juanquita. Bueno, ya cuando se derritió le pone la mantequilla que habló, el ajo, el perejil y el orégano. Depende igual cuánto les guste de orégano.
Yo voy a poner un poquito más. Y máximo le dejan, máximo unos 20 segundos de aquí para que no se queme la mantequilla. Si pueden, solo unos 10 segunditos, igual a fuego bajo. Si se quema el ajo, la mantequilla, todo se puede quemar. Por eso ténganle a fuego bajito. Entonces ya está. De ahí ya le apagan y pueden coger como para que crezca un poquito más. Ya apagada la olla, un poquito más de mantequilla. Hablando de crecer, no se pone maicena para crecer. Aquí vamos a poner más mantequilla. Ahora entiendo por qué aumenté de peso. Y le hacen que se derrita por aquí así. Ya. Entonces huele súper rico. Si es que su mantequilla no tiene sal, pueden aprovechar para aquí ponerle un poquito de sal o pimiento. Y ya está. De ahí prácticamente solamente es coger los panes. Vamos a poner un cuchillo de este. Y hacerle rodajitas. Entonces, hay que hacerles... Si tienen el pan normal, enrollado, centeno, no mentira, reventado, el que sea, inténtenle hacer rodajitas o si no como por la mitad. Yo le voy a hacer rodajitas aprovechando que tengo este. Yo no sé por qué el pan de ajo acompaña súper bien la lasaña o la pizza. A ver, y entonces luego con una cucharita y le voy poniendo. Lo que ustedes quieren que esté con bastante mantequillita sobre todo. Así. Y bueno, generalmente le hacen como que en el horno también. Pero si no tienen horno, ahorita vamos a hacer como en sartén. Si lo hacen en micro, les va a quedar un poco suave. Y ese no es el chiste tanto del pan de ajo, sino que esté así como que crujiente. Entonces, les recomiendo mejor hacerle así como en ¿cómo se llama? En sartén. Ahorita les voy a indicar. A mí me va a sobrar un poquito porque les voy a mostrar ya cómo hacerlo en el sartén. Entonces me salieron estos de un pan. Y... ¡El gato! El gato se está comiendo el pollo que voy a cocinar mañana. Ven por acá otra vez. Entonces... Se está comiendo el pollo. Mordió el pollo el gato. Nuestro gato todavía es malcriado. Le prenden el y le bajan igual, le ponen en bajito y sin aceite, sin nada. Le ponen los pancitos dado la vuelta, ¿no? De donde está el condumio, ¿no? Donde está la sabrosura. El gato, mi momento ha llegado. Ya, ahí en bajito para que no se les queme tan rápido. Si pueden, igual como hizo la Andre, le ponen una tapita. Ya, el sartén es lo mejor. Yo he hecho hasta, ¿cómo se llama? Lasaña en sartén y queda full rico. La pizza en sartén, el pan de ajo en sartén, el arroz con huevo en sartén. Todo en sartén queda súper bien. Y ya, solo tienen que esperar que se caliente, que se tueste bien bonito de los dos lados. Igual, si quieren, pónganle a los dos lados del pan, hagan como les dé la gana. Pero que quede ahí súper sabroso y como dijo Landry, digamos con amor, porque si no sabe feo. Preguntan que por qué la agarradera de la tapa está rota. Yo rompo todo. No preguntaron, ¿no? No. Qué mal. Yo rompí, porque se me cayó. Se me cayó. Entonces, ya eso, amigos. Vamos a esperar a ver qué tal se siguen haciendo los panes. Ya se están haciendo. Y sí, es que eso. ¿Qué más? ¿Qué película vamos a ver con su estado? Mira, el gatito, él es la atracción de esta noche. Vamos a ver una película larguísima, 3 horas dura. A la 1 de la mañana vamos a salir de aquí. No, pero es buena película. No Vamos a ver las 5 de Shrek.
pero bien comidos. Ahí les veo tragando pan esta vida y la otra para quedarnos dormidos a los 15 minutos. Me sirves. Lo único que falta aquí es la Comenzando por lechilla. vos. Dormidas a los 20 minutos. Y luego le echan mayonesa McCormick. ¿Han visto el meme de la mayonesa McCormick? Nel. Cuéntales. Bueno, yo tampoco sé. Yo tampoco. Muestre otra vez el producto. Huele súper rico, o no huele rico. Sí huele bien. Ahí Confirmo. ya se está haciendo. Si es que oyen, está ya. Yo le puse full para que sepa rico. Y ya, de ahí si quieren también le pueden dar la vuelta para que todo esté doradito y crujiente. Y así con la mano nomás, no serán carichinos. No, mentira. No se quemen, por favor. Si pueden con uno de estos. Y ya está. Hagan todos los panes que ustedes quieran, coman muchos, sean felices. Lean romanos, apréndense todas las cosas que puedan. Y creo que ya, eso. Yo se lo voy a esperar que se Que cueste falta el más. emplatado, dice. Ah, falta el emplatado. Bueno, vamos a quedar bien. Miren mi plato, qué lindo. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato. Ya, eso es todo, amigos. Disfruten. Creo que ahorita ya, como para no perder más tiempo. Bueno, cocinar no es perder tiempo, es bueno cocinar y alimentarse bien. Así que vamos a seguir con la película, creo. Dale ahí, Samu, o quien sea. Adiós. Non è più triste il mio cammino. Vamos Yo a ya estudio. como dos rapiditos mientras tanto. Hay que ver la diferencia entre los que tienen paciencia y los que quieren comer lo que es ya. Amigos, son las 10:15 de la noche. Vamos a darles la